la sesión, que es la última que estaré yo con ustedes, ¿no? La idea es terminar un poco esta visión general de métodos econométricos para evaluación de impacto. Vamos a recordar un poquito dónde nos habíamos quedado la vez pasada. Estábamos hablando sobre una estructura distinta de datos cuando tenemos datos que se repiten en lo que llamamos sección cruzada repetida, es decir, tenemos observaciones para una población representativa, vamos a decir en el año 2000, y después tenemos otro conjunto de observaciones que son para esa misma población en términos representativos, pero no son los mismos individuos. Entonces, decíamos, podemos hacer algunas cosas con este tipo de datos, y ya habíamos hablado un poco de las alternativas, digamos, simples, ¿no? Que era cómo usábamos esa información para medir el impacto. Y decíamos que una de las cosas que podíamos hacer tenía que ver con si hacemos ¿qué tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, muy rápido, lo que veíamos la vez pasada, decíamos, podemos usar el grupo control, olvidarnos, perdón, del grupo control y solo usar el grupo tratamiento, ¿no? En el año 0 y en el año 1. Ya platicamos un poco de las desventajas que esto tiene, ¿no? Y era que, entre otras cosas, no sabemos si hay factores adicionales que cambiaron en el tiempo, y no es realmente el efecto del programa, sino simplemente que muchas cosas cambiaron en el tiempo. Entonces decíamos, bueno, esa no es una buena idea, no es un contrafactual válido. Lo otro del que hemos hablado es esta posibilidad de decir, bueno, me voy a olvidar del grupo control, perdón, del tiempo, y solamente voy a comparar el grupo de tratamiento y el grupo control. Y el problema que teníamos con eso es que, bueno, no sabemos, dado que esto ya no es una asignación aleatoria, no sabemos si realmente el grupo de tratamiento y el control son comparables. Podría ser que tenían diferencias intrínsecas, incluso sin el programa, y lo único que yo estoy midiendo es esas diferencias, ¿no? Que los dos grupos, el tratamiento y el control, eran distintos de por sí, y se lo quiero atribuir al programa cuando en realidad no tiene. Entonces decíamos, bueno, ninguna de estas dos es una opción de contrafactual válido. Entonces, ¿qué sí podría hacer? Y hablamos un poquito sobre este tema, pero lo que se había quedado aún, ¿no? Es aquí donde nos quedamos en la sesión pasada. Y decíamos, una alternativa es lo que se conoce como diferencias en diferencias. Era básicamente esta resta que nos permite entonces generar un contrafactual. ¿Qué es lo que hacemos con diferencias en diferencias? Bueno, sí tomamos obviamente toda la información, tomamos la información tanto del grupo control como del grupo tratamiento. Y lo que hacemos, como el nombre indica, es decir, bueno, vamos a tomar la diferencia de la variable que me interesa, vamos a decir ingreso en promedio, del grupo tratamiento menos el ingreso promedio del grupo control. Lo podemos hacer, ¿no? Como lo hacemos aquí en esta primera resta, lo estamos haciendo en el periodo 0, es decir, cuando no hay programa. Aquí decíamos entonces, lo que sea distinto aquí no es por el programa, porque el programa no existe, pero estamos entonces incorporando estas posibles diferencias intrínsecas de los dos grupos. Como un ejemplo decíamos, vamos a suponer que a la hora de hacer esta resta me sale que en promedio el ingreso de los individuos que eventualmente estarán en el grupo de tratamiento, que no han recibido el programa, es en promedio $100 mayor que el del grupo control. Entonces la diferencia aquí me sale $100. Después repetimos la operación y decimos, bueno, ahora vamos a jugar con el ingreso del grupo de tratamiento ya que existe el programa, y vamos a restárselo al ingreso del grupo control sin el programa. Perdón, el grupo control en el periodo 1 cuando ya existe también el programa. Entonces, en el año 1 ya vamos a suponer que la diferencia aquí nos sale $120. Entonces, el ingreso promedio del grupo de tratamiento es $120 mayor que el del grupo control. Teníamos una diferencia original de $100 a favor del grupo de tratamiento. Entonces, la resta que haríamos sería estos 120 menos los 100 que tenemos aquí, me sale, bueno, hay una diferencia de $20. Y esos $20, bajo unos supuestos de los cuales hablaré un poquito más adelante, podríamos sí decir que ese es el impacto del programa. Es decir, esta diferencia se convierte en nuestro contrafactual. Nos dice, ok, los grupos no eran iguales, pero yo sé cuál era la brecha que existía entre ellos. Era una brecha de $100. Pasa el tiempo, aplicamos el programa, volvemos a observar a los mismos, a una muestra representativa de esa población, y ahora la brecha ya no es de 100, ahora la brecha es de 120.
Entonces se amplió esta brecha y la diferencia en la brecha original y la brecha nueva, estos $20, podemos decir, bueno, eso fue el programa. Insisto, en un momento veremos algunos supuestos para que esto funcione diciendo. Voy a reexpresar un poquito esta resta, digamos, es totalmente, ¿no? Así como lo tenemos aquí, es totalmente válida, pero podríamos verla y a veces la van a encontrar de esta otra manera. Entonces, lo único que estamos haciendo es reagrupando. Entonces, primero nos encargamos del grupo tratamiento y después del grupo control. Es exactamente la misma información, es la misma operación, no estoy pasando nada más este ingreso, lo estoy pasando a este lado, y el ingreso del grupo control lo estoy pasando a este otro lado. Entonces, me queda esta expresión, otra vez es lo mismo, nada más que reagrupé los términos. Como ya se los había dicho, bueno, lo que tenemos entonces con este estimador de diferencias en diferencias es que podemos controlar por la diferencia entre los grupos antes y después del tratamiento, y así tenemos una estimación del efecto causal. Vamos a ver un pequeño ejemplo para tratar de afianzar un poquito estos conceptos. Imaginémonos que queremos ver no una política o un evento de algo positivo, ¿no? También nos puede interesar cómo afectan eventos, llamarlos de alguna manera negativos, a alguna variable de interés. En este contexto en específico, el ejemplo es cómo le afecta al valor de la vivienda, al valor de las casas, que se construya un incinerador de basura cerca de alguna zona habitacional. Entonces se va a construir un incinerador de basura, que eso va a generar algo de contaminación visual, quizá auditiva, ¿no? A la gente no le va a gustar estar viviendo cerca de un incinerador de basura. Lo que esperaríamos es que la construcción de este incinerador es como una política negativa, ¿no? Un programa negativo, en el sentido que va a bajar el valor de la vivienda. Y lo que tenemos entonces es, ¿no? en este ejemplo fabricado, imaginen que tenemos una muestra de viviendas y conocemos el precio al cual se vende. Tenemos una muestra representativa de las viviendas en distintas colonias en el año 0, cuando no existía el incinerador, y después las tenemos otra vez en el año 1, cuando ya tenemos el incinerador. Entonces nosotros sabemos, porque es algo geográfico, es decir, dónde va a estar localizado el incinerador, es una cuestión geográfica, sabemos dónde va a estar localizado el incinerador cuando eventualmente lo construya. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en el año 0, cuando tengo los datos para estas colonias en el año 0, sé cuáles de ellas eventualmente se van a convertir en tratamiento, ¿no? En qué lugar va a estar el incinerador, y sé en cuáles no, cuáles van a estar muy lejos de él. Entonces puedo generar, con los datos del año 0, decir, bueno, estos datos que tengo para este conjunto de colonias que están lejos de donde eventualmente va a haber un incinerador, esos son el grupo control. Y las que están cerca, voy a decir, son el grupo tratamiento, ¿okay? El año 0. Pasa el tiempo, se construye el incinerador, tengo ahora otra vez datos sobre el precio de vivienda de una muestra representativa de esta población, y puedo decir, bueno, ahora sí, estas son las viviendas que están cerca del incinerador y estas son las que están lejos. Entonces tengo el antes y el después, el grupo control y el grupo tratamiento. La información necesaria para hacer una estimación de diferencias. Eso es lo que acabo de decir. Entonces, ¿qué pasaría si uso las tres opciones de las que hablamos? Es decir, la primera sería, ¿no?, la comparación antes-después. Entonces, me voy a olvidar del grupo control y simplemente voy a tomar mis observaciones, los datos de cómo cambió el precio. Esto está en dólares. Y entonces, digamos, lo que tendríamos aquí es, a la hora de comparar el precio promedio de una vivienda, ya que existe el incinerador, y lo comparo con el precio promedio de las viviendas en esas mismas colonias de tratamiento cuando no existía el incinerador, me sale que es casi un incremento de $7,000, lo cual es contraintuitivo. Diríamos, parece que a la gente le gusta vivir cerca de un incinerador porque el precio de las viviendas aumentó. No estamos diciendo, es $7,000, ¿no? Casi $7,000 más grande, más alto el precio de la vivienda cuando ya hay el incinerador que cuando no estaba. Entonces, parecería que es algo bueno, y es parte del problema de usar un contrafactual falso, ¿no? Aquí el tiempo 0 no era un buen contrafactual. ¿Por qué? Porque algo cambió en el tiempo. ¿Qué pasaría si usamos la otra, la comparación simplemente control, tratamiento, control? Entonces nos olvidamos del año 0, decimos, vamos a comparar cuánto valen las viviendas, ya que existe el incinerador en las colonias tratamiento, menos el precio de las viviendas
ya en el periodo en el que existe el incinerador, pero en las colonias control, es decir, las que no tienen el incinerador. Y resulta que aquí nos sale algo bien distinto, nos sale que es una diferencia de casi $31,000. Entonces esto quiere decir, implica una caída muy fuerte, es decir, las colonias, en promedio una casa en una zona donde hay incinerador, se vende $30,000 menos que una vivienda en colonia sin incinerador, en el mismo periodo de tiempo del año. Tenemos dos versiones bien distintas, ¿no? Una nos está diciendo el efecto es positivo del incinerador, en otra nos dice el efecto es extremadamente negativo. Y en realidad lo que tenemos es, bueno, ninguna de estas dos es una buena idea. ¿Por qué? Ya hemos hablado bastante, bueno, si solo hago el antes y el después, lo que yo puedo decir es que tenemos un problema porque podrían haber cambiado otras cosas en el tiempo, ¿no? Entonces, no solamente es que hay un incinerador, es muy probablemente que el valor de la vivienda se está apreciando. Entonces, eso no lo tomo en cuenta aquí. Aquí, si hago la comparación con y sin, este valor se debe en gran parte a que estos dos grupos no eran directamente comparables. Podemos imaginarnos que era muy probable que el incinerador lo iban a poner en colonias que de por sí tenían precios más bajos, porque la gente que vive en colonias deshonestas con precio más alto, donde no va a haber incinerador, pueden a lo mejor protegerse más o tienen un poco más de poder político, de poder hacer presión para decir, no pongas un incinerador cerca de mi colonia. Y eso está reflejado también en que son colonias donde hay ingresos más. Pues ninguna de estas dos era plena porque no teníamos un buen contrafactual. Usamos el método de diferencias en diferencias y aquí sí decimos, ¿no? Hacemos esta operación que vimos antes y decimos voy a controlar por las diferencias entre los grupos antes y después y tener de veras una comparación válida. Y aquí nos sale que sí hay una caída, pero no es una caída tan dramática como lo teníamos. Y entonces, ¿no? Ya teniendo un poco los números, lo que nos dice es de lo que hemos estado hablando bastante desde por lo menos la segunda sesión que tuvimos. Las comparaciones antes y después, en principio, no van a ser válidas. Tampoco las comparaciones con y sin, a menos que haya hecho una asignación aleatoria, ¿no? Entonces, la única manera que decíamos que esto era válido es si tuvo una asignación aleatoria. Aquí no fue. Entonces decimos, bueno, lo que sí puedo hacer es controlar por lo que pasó en el tiempo y por las diferencias que ya existían. Entonces, no es una pequeña ilustración de qué tanto nos podríamos equivocar, ¿no? Entonces, es muy distinta la impresión que me da con estos dos indicadores que son, digamos, como muy inocentes y que los dos son inadecuados, siendo que este es lo que realmente podría estar captando el impacto del incinerador. Ahora, que en realidad aquí, no, de lo que he estado hablando hasta ahorita, sí son tal cual, ¿no? Tomar las medias y sacar las diferencias, ¿no? O sea, tenía yo un promedio, resté el otro promedio, y luego los promedios los resté. Entonces, literalmente son una combinación de diferencia de medias. Podríamos hacer esto de una mejor manera. ¿Y de qué mejor manera podríamos utilizar una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? De lo cual ya habíamos hablado en la sesión anterior? Entonces, podría yo correr una regresión. ¿Por qué lo haría? Bueno, ganaría dos cosas. Una de ellas, que tendría errores estándar para hacer la estimación del efecto. Es decir, podría, con los mismos datos que acabo de hacer esto, podría hacer lo mismo, me saldría el mismo número, ¿no? Me va a salir estos 11,863, pero al haberlo hecho con una regresión, ¿no? Para los que ya no están más familiarizados con esta idea de la regresión y mínimos cuadrados ordinarios, bueno, saben que va asociado a un error estándar y podemos hacer pruebas de hipótesis. Esto es distinto o no es distinto de ser en términos estadísticos. Entonces, si yo hago nada más la diferencia de medias, me sale el número, pero no tengo el error estándar. Si corro una regresión, puedo obtener los errores estándar y eso es muy valioso. Pero además, podría tener una versión más generalizada e incluir muchas variables control. Entonces, ya no nada más es la diferencia de medias, sino más podría estar controlando por ejemplo, distancia de la vivienda a parques, o distancia de la vivienda de escuelas, ese tipo de cosas que me van asegurando, me van acercando a que sea más creíble que estoy haciendo una evaluación, digamos, de impacto en el sentido que estoy controlando por todos los factores, ¿no? Ahora sí que puedo observar. ¿Por qué? ¿No? Un poquito espero que haya quedado claro qué es el estimador de diferencias en diferencias, cuál es esa fórmula. Ahora lo que quiero mostrar muy brevemente, y digo, no me voy a detener demasiado, esto creo que es una de esas cosas que es más fácil que ustedes luego lo hagan a mano, ¿no? Y vayan siguiendo que de veras lo que dije tenía, ¿no? que esa operación aritmética se cumplía. Lo que yo voy a decir es,
Si yo corro una regresión como esta, y ahorita explico cada uno de sus elementos, si corro una regresión como esta, es exactamente lo mismo a que se hiciera una diferencia de medias, como la que hablamos, a que se hiciera diff in diff. Entonces, ¿qué es lo que hay en esta regresión? Que es una regresión muy sencilla. Tengo una variable dicotómica, ¿no?, que toma valores 0, 1, que es esta dt. Entonces, va a valer 1 si estoy en el año 1, va a valer 0 si estoy en el 0. Esta es como esta variable binaria de la que hemos estado hablando, en algún momento la llamamos W, ahora la llamamos TR, ¿no?, de tratamiento, que va a valer 1 para el grupo tratamiento, va a valer 0 para el grupo control. Y aquí tengo la interacción, es decir, la multiplicación de esas variables, ¿no?, la variable del tiempo y la variable del tratamiento. Puedo correr una regresión muy sencilla donde digo, a mí me interesa, esto es el ingreso, este es el precio de la vivienda, esperamos usando el mismo ejemplo, este es el precio de la vivienda, esto es si estoy en el año 1, en el año 0, este es si estoy en una colonia que está cerca o está lejos del incinerador, y esta es la multiplicación de esas dos. Y lo que yo estoy diciendo es que si yo corro esta regresión y me fijo en este parámetro, delta 1, eso es exactamente lo mismo que yo definí como diff in diff. Es decir, si yo tuviera estos datos que usé aquí, yo obtendría exactamente este mismo número de menos 11.863. En lugar de haciendo esta operación, digamos, manualmente, utilizando los promedios, tendría exactamente lo mismo. Y utilizo esos datos de precio de la vivienda y corro esta regresión. Esta delta 1 sería en esos menos 11.000 y tantos dólares. ¿Por qué? Bueno, no es nada misterioso, es simplemente tenemos que recordar algo de lo que yo hablé un poquito la sesión anterior, que es cuando yo corro una regresión, lo que estoy haciendo es estimar un valor esperado condicional. Entonces, aquí puedo decir, lo que vamos a hacer es estimar valores esperados. ¿Tengo qué valores esperados? Bueno, en realidad tengo 4. Pero lo voy a poner todos aquí. No quiero tampoco tenerme demasiado. Les digo, esto es más fácil si ustedes lo hacen a mano después para que vean que no les estoy inventando ninguna historia. Lo único que estoy haciendo aquí es decir, si la regresión, como me han estado diciendo, es un valor condicional, el valor esperado de Y condicional, ¿qué quiere decir? Dados los valores de estas. Entonces yo tengo 4 alternativas. La primera es, puedo obtener el valor esperado condicional para el grupo de tratamiento en el año 1. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la variable de t, que decimos que es la del tiempo, va a tomar el valor de 1 en el año 1. Y la variable de tratamiento va a valer 1 porque estamos en el grupo de tratamiento. Si yo me fijo en esta regresión, pues aquí lo que tenía eran puras variables dicotómicas. Entonces estoy diciendo esto vale 1, pues entonces por eso aquí me queda delta 0. Decimos beta 1 multiplica 1, pues también vale beta 1, se queda el beta 1. Aquí tengo 1 y 1, entonces me queda delta 1 aquí abajo. ¿Sí? Lo voy a hacer con una más y el resto, digamos, lo dejo para que ustedes lo chequen después, cada quien con calma. Si tomo, me voy a llevar a este ejemplo, ¿no?, al último. Si quiero hacer lo mismo, pero ahora el valor esperado condicional, ¿en qué? Condicional en que estoy observando al grupo control en el año 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable binaria del tiempo va a valer 0, estoy en el año 0, y la del tratamiento vale 0 porque estoy en el grupo control. Entonces me interesa el valor esperado condicional medio para el grupo control en el año 0. Es decir, tengo esta beta 0, aquí esta variable vale 0, entonces esto se elimina, y el tratamiento también vale 0 porque estoy en el control, se elimina, y aquí es 0 por 0 también se me elimina, entonces lo único que me queda es beta 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo mismo podría hacer para estas otras. Y después lo que yo digo es, bueno, definimos que era diff in diff. Y diff in diff era la resta, ¿no? A este le quitaba a este le quitaba este otro, y después le restaba a esos dos. Si hacen esa operación, que les digo, ¿no?, háganla en algún momento ustedes en papel, les va a quedar que lo único que resta justamente es, bueno, sí, diff in diff, como me lo definieron, resulta que es igual a delta 1. Entonces, esto es, si alguno de ustedes ha visto alguna vez que alguien hizo un análisis, o ustedes han hecho un análisis, o han leído a alguien donde una persona está haciendo un análisis de diferencias en diferencias, y no les quedaba muy claro, bueno, por qué están corriendo una regresión y es el por qué diferencias en diferencias, el estimador de impacto me lo va a dar el coeficiente asociado a la interacción de estas dos variables. Bueno, no hay nada misterioso detrás de eso, simplemente es aplicar la fórmula de diferencias en diferencias
y recordar esta lógica de valores esperados. Entonces, recapitulando, si yo quiero estimar diferencias en diferencias, puedo correr una regresión como esta. Voy a obtener, este delta 1 va a ser el impacto del programa, estimado vía el método de diferencias en diferencias, y a esto va a estar asociado un error estándar que me va a permitir decir si ese impacto es estadísticamente distinto de 0 o no. Lo mismo sucedería si incluimos variables de control. Aquí no las incluí porque es más difícil ver esta lógica, pero podrían controlar por un montón de características. Si es la vivienda, pues características de la vivienda, de la localización. Y diff in diff seguiría siendo esta delta 1. Ahora vamos a hablar de una estructura de datos un poquito distinta, que es como la más interesante desde el punto de vista, digamos, es más poderoso todavía lo que vamos a poder hacer con diff in diff, y ahorita voy a decir por qué. Y va a resolver también este problema de endogeneidad del que hablábamos con variables instrumentales, y lo va a resolver de una manera, digamos, distinta, porque no tengo que hacer uso de una variable nueva. Entonces vamos a hablar de datos panel, y en datos panel lo que tenemos es que observo el mismo grupo o el mismo conjunto, ya sea de individuos, empresas, familias, en 2 puntos en el tiempo. Es decir, hago una encuesta, vamos a suponer que hago una encuesta en el año 2000, entrevisto a 1000 hogares, y después en el 2010 trato de entrevistar a esos mismos hogares. A lo mejor no los encuentro todos, pero voy a encontrar a 900, por decir algo, y voy a tener entonces un panel de 900 hogares que observé 2 veces. Al mismo hogar lo observé 2 veces, o a la misma empresa lo observé 2 veces, a la misma familia, etc. Entonces tengo un panel, eso es a lo que nos referimos con un panel. La ventaja cuando tenemos un panel es que podemos plantear el modelo ligeramente distinto. El modelo de regresión del que hemos estado hablando. ¿Se acuerdan que antes nada más hablábamos de X, ¿no? Teníamos la variable X y demás. Y hemos hablado de que teníamos un problema de una variable omitida, ¿no? Decíamos, a lo mejor va a haber un problema de homogeneidad y por eso tuvimos que usar variables instrumentales, porque hay un proceso de selección por ahí, hay una razón por la cual el programa lo tienen estos individuos, puede ser habilidad, emprendedurismo, etc. Y eso yo no lo observo. Y entonces, como no lo observaba, me generaba un problema de homogeneidad y lo tratábamos de resolver con variables instrumentales. Aquí estamos haciendo más explícito ese modelo y lo que estamos diciendo es, tengo un conjunto de variables que sí observo, a lo mejor una de estas sería el programa, ¿no? Tengo o no tengo el programa, ¿no? Microcrédito, y cuál es el impacto en el ingreso, es lo que yo quiero medir, y hay una variable que está omitida, que es emprendedor, entonces ser emprendedor tiene un efecto en el ingreso, y ser emprendedor probablemente también explica por qué tengo el programa de microcrédito, dado que no fue aleatorio. Entonces tengo este típico problema de variable omitida, y si yo estimara este modelo simplemente con una regresión lineal, decíamos la vez pasada, tenemos un problema de endogeneidad. Hasta ahí vamos igual. Lo que está cambiando ahora es que como tengo panel, también tengo el subíndice T, tengo el tiempo. Vamos a ver para qué me sirve. Entonces, el mismo modelo, tengo una variable omitida, vamos a decir habilidad, emprendedurismo, etc. Y si se fijan, estamos asumiendo, y esto es muy importante, estamos suponiendo que esa variable cambia a nivel individual o a nivel familia, a nivel empresa, pero no cambia en el tiempo. Es decir, estamos suponiendo que esta habilidad es constante en el tiempo. O la habilidad, o la motivación, o el emprendedurismo, lo que sea, es constante en el tiempo. Ese es un supuesto muy, muy importante en este modelo. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, imaginen que tenemos, regresemos al caso más sencillo, una sola variable, ¿no? Entonces esto es, ¿tengo o no tengo el programa? También tengo aquí una variable t que es el tiempo, ¿no? Es el periodo 0 o el periodo 1. Tengo una constante, tengo la DOMI del tiempo, la variable que me interesa medir, que puede ser esta variable tengo o no tengo el programa. Tenemos esta variable omitida, ¿no? Lo que vamos a decir es habilidad. Tengo información en panel, pues al mismo individuo lo observo 2 veces, en el año 0 y en el año 1. Entonces vamos a ver cómo se vería el modelo para el año 0. Es decir, esta variable toma el valor de 0. Aquí estoy, ¿cuánto es el valor de X para el individuo Y en el año 0? Es lo que tenemos aquí. Tenemos alfa Y porque eso no cambia en el tiempo. Y el error para el individuo Y en el año 0. Después tenemos también para el año 1, ¿no? Y lo único que va a cambiar es, bueno, pues aquí tengo 1 en lugar de tener un 0. Aquí tengo cuánto vale la variable X
para el individuo Y en el año 1. Otra vez su variable omitida que no cambia en el tiempo y el error. Y aquí hacemos un pequeño, digamos, truco, ¿no? Que ese es el modelo que entendemos como primeras diferencias. Entonces tengo datos panel y voy a hacer el modelo de primeras diferencias. ¿Qué quiere decir primeras diferencias? Que a esta ecuación le voy a restar la primera. Entonces a esto le resto lo que tenía arriba. ¿Qué va a pasar? Cancelamos las betas. Aquí tenía delta 0 multiplicada por 1. Aquí no tenía nada, entonces me queda delta 0. Y aquí tengo beta 1 que multiplica, también aquí tenemos a beta 1. Y es beta 1x y 1 menos beta 1x y 0. Y esa diferencia entre las x, la beta es común, la diferencia entre x queda aquí afuera. La parte que nos interesa y en la que voy a poner el énfasis es lo que pasa con alfa i, que era esta variable omitida, esta habilidad, motivación, emprendedurismo, lo que ustedes quieran. Esa variable a la hora de hacer la resta, la primera diferencia, se cancela. Por eso ya no aparece aquí abajo, ¿no? Le estoy restando alfa i menos alfa i, me queda 0. Y después tengo este cambio en el error, ¿no? Que simplemente es UI1 menos UI0, ¿no? Y lo expresamos con este signo de cambio. ¿Qué es lo que sucede? En esta ecuación 6, ¿no? Que tenemos aquí, ya no aparece la heterogeneidad no observada, ya no aparece la variable omitida. Entonces, aquí en el modelo original, yo quería ver cuál era el efecto de X en Y. Decíamos, tengo un problema de endogeneidad porque como hay una variable omitida y esa variable está relacionada con X, yo ya no sé si lo que estimo realmente es el efecto de X en Y o no. Okay, entonces no podía correr este modelo con mínimos cuadrados ordinarios. En la sesión anterior lo que decíamos era, bueno, usa una variable instrumental y trata de resolver el problema. Aquí lo que decimos es, si tienes datos panel, tomas la primera diferencia y resulta que llegas a una ecuación en la cual ya no aparece la variable omitida. Ya no está esa variable omitida. Aquí sí estaba, aquí ya no. ¿Qué sucede? Entonces podríamos ahora estimar mínimos cuadrados ordinarios para una ecuación en primeras diferencias. Es decir, en lugar de utilizar y y t, voy a utilizar como la diferencia entre y y en el año 1 menos y y en el año 0. Y aquí resulta que x ya no está correlacionada, ya no aparece la variable omitida. Ahora, ¿qué es lo que realmente está pasando? Y ahí es donde quiero poner el énfasis, ¿no? Lo que quiero que, más allá de esta cuestión como muy aritmética, la intuición de por qué me sirve datos panel para resolver un problema de una variable que yo no observo, es el individuo se convierte en una especie de control de sí mismo. Es decir, imaginémonos que teníamos un panel de individuos. Entonces, yo observo el individuo en el año 0 y en el año 1. Hay una serie de características de ese individuo que sí, para las cuales sí tengo información. Su educación, su salario, etcétera, etcétera. Y hay algunas que no, como esta famosa variable omitida, la habilidad. Efectivamente, la habilidad es algo que no cambia en el tiempo. Observar o conocer al individuo en el año 0, después conocerlo en el año 1, hasta cierto punto es como si yo pudiera controlar por la variable habilidad. A pesar de que no observo la variable, observo al individuo 2 veces, cualquier cosa que haya cambiado, vamos a suponer, recibió un programa y entonces ese programa tiene quizá un efecto en el ingreso. Y algo cambió en el tiempo. En el año 0 no tenía el programa, en el 1 sí tiene el programa. Quizá cambiaron otras cosas también. Y el ingreso se modificó. Esos cambios en el ingreso no se pueden deber a cambios en una variable omitida que no cambiaba en el tiempo. Es decir, no se pueden deber a habilidad si es que suponemos, y si es que es cierto, que la habilidad, por ejemplo, no cambia en el tiempo. Y puede ser bastante creíble si estamos hablando de periodos cortos, ¿no? De un año a otro, la habilidad no tendría por qué cambiar. Entonces, si el ingreso del individuo cambió, se tiene que deber a alguna variable que haya cambiado en el tiempo. No se puede deber a variables que no hayan cambiado en el tiempo, porque esas ya las estoy controlando. Entonces, si la habilidad no cambia en el tiempo, eso no explica, no observo la habilidad, pero estoy controlando por ella. Cada individuo se convierte en control de sí mismo en el dato panel. Y eso se vuelve muy poderoso, porque ya no tengo que utilizar una variable instrumental, no tengo que recurrir a todo este
enramado, ¿no? Toda esta complicación de encontrar una variable instrumental, definirla, justificarla, etc. Aquí tengo una estructura de panel y con ella puedo resolver el mismo problema de la variable omitida que antes tenía que resolver con la variable instrumental. Entonces, es una buena alternativa para resolver variables omitidas. Tenemos que ser muy claros que son variables que no cambian en el tiempo. Si algo cambia en el tiempo, entonces a la hora de hacer esta división, esta resta, ¿no? Si aquí tuviéramos un subíndice t, pues no se va a ir. Es decir, yo ya no estoy seguro que por haber observado un individuo en el año 0, si su habilidad se modificó entre el año 0 y el año 1, entonces el año 0, o haber observado el individuo en el año 0, ya no me sirve como control. Para que me sirva como control es, yo lo observé en el año 0, tenía un cierto nivel de habilidad. Ese mismo nivel lo tenía en el año 1, entonces eso no es lo que me explica el cambio. ¿Ok? Entonces, esa limitante tiene por similitud una pequeña problemática similar. Es decir, si hay una variable adicional que no cambia en el tiempo, vamos a suponer género. Entonces, si el individuo, si estamos hablando de una mujer en el año 2005 y luego la vuelvo a observar en el 2006, no hay variación. Entonces, esa variable mujer no puedo estimar su impacto. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo que con la voy a eliminar de la regresión. Y la intuición es la misma, es decir, si algo cambió en el ingreso, no se puede deber, en este periodo por lo menos, no se puede deber al género. Porque era el mismo, ¿no? En los dos periodos. Se tiene que deber a algo más. ¿Sí? Entonces no voy a poder captar, no tengo esa variación. La única variación que estoy utilizando es la variación en el tiempo. Y el género entonces no está cambiando en el tiempo. Entonces tiene esa limitante, no puedo hablar de todas las variables. Entonces es un buen método para corregir endogeneidad. Pero si me interesa una variable que no cambia en el tiempo o me interesa una variable que cambia muy poquito en el tiempo, entonces voy a tener muy poco margen de maniobra. ¿Okay? Ahora, este modelo que tenemos, que acabamos de hablar, este modelo de primeras diferencias, podríamos utilizarlo también para estimar diferencias en diferencias, ¿no? Esta lógica de evaluación de impacto, por eso estamos hablando de él. Es la misma intuición, pero encima tengo la ventaja, o sea, no solamente estoy controlando, no tengo el grupo de tratamiento y control, sino que además son los mismos individuos, entonces es mucho más poderoso, porque estoy controlando, además de por esta lógica de lo que cambió en el tiempo y los grupos y demás, por características no observadas. ¿Sí? Estoy controlando por variables omitidas cuando puedo hacer algo con datos panel. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso y vamos a decir, bueno, este modelo lo vamos a utilizar, ahora vamos a hablar sobre todos sus supuestos. No siempre va a funcionar esta lógica de diferencias en diferencias, tengo que suponer algo. Lo que vamos a suponer es algo que técnicamente se llama tendencias iguales en ausencia del tratamiento. Creo que esto es más fácil verlo en términos gráficos en lugar de hablar de esto. Entonces, vamos a utilizar estas gráficas que pueden ver aquí y vamos a hablar de lo que sí observo. Entonces, este es el grupo control. Para el grupo control tengo una encuesta y entonces esa encuesta es el antes del programa. Puedo ver cuánto valía su variable de resultado. Después, en algún momento aquí sucede el programa y tengo otra encuesta de seguimiento. Entonces observo cuánto vale la variable de resultado. Ese es el grupo control. Después tengo el grupo tratamiento. Para el grupo tratamiento vamos a suponer que aquí lo que tenemos es un tratamiento que resultó positivo. Entonces, aquí tenemos cuánto valía la variable de resultado en el año 0, digamos en la encuesta de base. Después hacemos otra encuesta y observamos que esto es lo que vale ahora. ¿Sí? Entonces, estos 4 puntos, este punto de aquí es lo que hemos llamado, aquí estamos a nivel de observación, no promedios. Entonces, ¿cuánto vale la variable Y
para el individuo en el grupo control en el año 0, cuánto vale en el año 1, cuánto vale la variable Y para el individuo en el grupo de tratamiento en el año 0 y cuánto vale cuando hago mi encuesta de seguimiento. Esa es información que yo tengo. ¿Okay? Ahora, lo que yo realmente quiero estimar, a mí lo que me interesa es ver cómo afecta el programa a los que lo recibieron. Y aquí regresamos a hablar otra vez de esta idea del contrafactual. Lo que yo quiero saber no es tanto cuál es la diferencia entre el grupo de tratamiento y el control. Lo que yo quiero ver es qué le hubiera pasado al grupo de tratamiento sin el programa, ¿no? Las grafiquitas estas que vimos la vez pasada y demás. Aquí tengo esto es algo que no observo, pero estoy suponiendo que se mantiene ahí, ¿no? Y ahorita vamos a hablar muy importante, este es el supuesto. Pues no observo el contrafactual, este punto yo no lo puedo observar. Eso es lo que yo quisiera poder estimar, ¿no? Yo quisiera poder decir, suponer que este en realidad es el contrafactual no observado, es la verdad, ¿no? Ahí es donde hubiera estado el grupo de tratamiento si no hubiera recibido el programa. Entonces diríamos, este es el impacto del programa, ¿no? Porque estos cuates tendrían que haber estado aquí, en realidad están aquí arriba. Esa brecha, eso es lo que sería el impacto del programa. Ahora, ¿cómo le hago para estimarlo? Bueno, ahí es donde entra este supuesto, ¿por qué diff-in-diff me funciona? ¿No? ¿Qué es lo que está haciendo diferencias en diferencias? Diferencias en diferencias, entonces está suponiendo esta lógica de tendencias iguales en ausencia del tratamiento. ¿A qué me refiero con eso? Si se fijan y nos vamos un poco al pasado, ¿no? Antes del baseline, tenemos, así es como venía comportándose el grupo control. Y así es como viene comportándose el grupo tratamiento. Después sabemos cómo efectivamente se comporta el grupo control. Lo que estamos asumiendo es que en ausencia del tratamiento, este grupo se hubiera mantenido con la misma tendencia que tenía antes. A eso es a lo que nos referimos con tendencias iguales. Sobre todo, la parte crucial es que esta brecha, que aquí era constante, estamos asumiendo que se hubiera mantenido constante, ¿no? Esta diferencia entre las dos se hubiera mantenido constante si no hubiéramos tenido el tratamiento. La tendencia de estas dos variables hubiera sido la misma. Entonces, esta brecha se hubiera mantenido. ¿Sí? Ese es el supuesto crucial. Sin el programa estoy suponiendo que la brecha se hubiera mantenido. Si eso es cierto, entonces quiere decir que esto que yo puedo observar, que es esto que tengo aquí arriba, que es YC menos YT0, esta distancia que yo sí puedo observar, si se mantiene el supuesto de las tendencias, es igual entonces a esta distancia, ¿no? Simplemente son paralelas. Entonces, esto, yo me muevo hacia arriba, es igual a esto. Eso es lo que tengo aquí arriba. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que con algo que yo sí observo, puedo aproximar una diferencia que no observo. Porque acuérdense que este punto yo no lo estoy observando. Entonces, algo que puedo estimar resulta que es igual a algo que no puedo estimar, porque yo no observo el contrafactual. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, que si se acuerdan, esta era la fórmula que habíamos usado de diferencias en diferencias. Ahora con lo que acabamos de ver, y esto otra vez a lo que puedan después ustedes hacer a mano, esta aritmética, lo puedo sustituir por esto. Más importante aún, si desarrollo, bueno, en realidad se me van a cancelar estas. Y resulta que diferencias en diferencias, esta formulita que yo puedo estimar, es una aproximación de lo que yo quiero estimar. Es una aproximación justamente, de dónde está ahora el grupo de tratamiento versus dónde habría estado si no se hubiera dado el programa. ¿Sí? Entonces, gracias, ¿cuál es el truco, digamos? Bueno, es esta parte. Gracias a la tendencia que estoy suponiendo, tendencias iguales en ausencia de tratamiento, puedo igualar esto con esto. Y al hacerlo entonces, donde decimos, pues resulta que diferencias en diferencias, esto que puedes estimar es una muy buena aproximación de lo que tú quieres estimar, el efecto del programa en los tratados. Entonces, diff-in-diff va a ser efectivamente una aproximación de lo que yo quiero. Entonces, utilizando información del grupo control y del grupo tratamiento, logro estimar lo que yo quiero estimar, que es la diferencia entre dónde está el grupo tratamiento y dónde habría estado sin el programa.
¿Sí? Entonces eso es lo que lo vuelve muy poderoso. Tengo información nada más del año 0, el 1, grupo control, tratamiento. Si es válido suponer que las tendencias se hubieran mantenido iguales, entonces lo que tengo es una muy buena estimación del impacto del programa en los que recibieron el tratamiento. Ahora, como he insistido, el supuesto es crucial. Este supuesto de tendencias iguales en ausencia de tratamiento no se pueden probar, ¿no? Pero sí podemos tratar de inferir y de dar alguna información sobre qué tan robusto es ese supuesto. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, va a depender de la información que tengamos. Una posibilidad es, un poquito como lo hice con la gráfica aquí, es decir, si tengo información de periodos previos. Vamos a suponer el caso más sencillo, si nada más tengo el año 0 y el 1, que son los que me interesan. Pero también tengo el año -1, ¿ok? ¿Qué podría hacer? Podría hacer la misma estimación de diff in diff, no con el año 0 y el 1, sino con el año 0 y el -1. ¿Qué esperaríamos aquí? Que la estimación de diferencias en diferencias me salga 0, que no había programa. Entonces no tendría por qué suceder nada. Desde el punto de vista gráfico, no es como si yo dijera, voy a comparar este punto con este otro y voy a hacer la diferencia entre los dos. Entonces, ¿qué pasaría entre este y este? Pues nada, porque la tendencia se mantuvo igual. La diferencia, la brecha entre el año -1 y el año 0 se mantuvo igual, entonces diff in diff aquí si lo desarrolláramos sería 0. Eso es lo que tendría que suceder. Si no se cumple es que hay algún problema. Si ese diff in diff placebo que le llamamos, ¿no? Que es falso, ¿no? Es decir, ¿no? La intuición es muy sencilla. Si yo quiero ver cuál es el efecto de un programa antes de que el programa exista, pues más vale que me salga 0, que no existe el programa. ¿Ok? Si me sale un número distinto al hacer este diff in diff, pues es que tenemos problemas con la estimación y se puede deber a que el supuesto no se está cumpliendo. Si resulta que no tengo solamente -1, sino tengo el año -1, -2, -3, etc., ¿no? Tengo una serie de tiempo hacia atrás, podría hacer cosas un poquito más formales o por lo menos podría graficar las series. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto para que quede un poquito más claro de este uso, de cómo visualmente podríamos ver esta lógica de tendencias iguales. Si no tengo datos previos, bueno, de todas maneras puedo intentar algo, puedo usar grupos controles alternativos, ¿no? Puedo decir, podría, de hecho, olvidarme del grupo tratamiento, simplemente tomar el grupo control, partirlo en dos y hacer un diff in diff con ese grupo control, ¿no? A y B. No tendría que haber un efecto. O puedo hacer lo mismo, pero un grupo tratamiento falso, ¿no? Se podría decir el grupo control, ¿no? Aparte del grupo control, lo voy a llamar grupo tratamiento de manera artificial y voy a estimar un diff in diff internamente en este grupo control. Tampoco debería de encontrar nada. ¿Okay? O podría tener un outcome falso, eso a veces no es tan claro, pero bueno, podríamos encontrar variables que estamos completamente seguros que no tendrían que haberse visto afectadas por el programa. Si hacemos un diff in diff usando una variable que no debió haberse visto afectada por el programa y encontramos que ese diff in diff es distinto de 0, otra vez es una llamada de atención, algo no está saliendo bien con nuestro supuesto. Son maneras de tratar de validar el supuesto. Pero si se cumple, insisto, es muy poderoso y es muy fácil de estimar el impacto cuando tengo datos con esta estructura. Para cerrar esta lógica de datos panel, vamos a hablar brevemente de un modelo que es el que más se utiliza, que es un modelo de efectos fijos. Es muy parecida a la intuición al modelo de primeras diferencias, pero esto es más general. Lo que hacemos es, en lugar de obtener la primera diferencia, lo que hacemos es, a cada observación le quitamos la media en el tiempo. ¿Sí? Entonces, yo promedio vamos a suponer que estamos hablando de ingreso, cuál es el ingreso del individuo en los 2 periodos en los que lo observé, o en los 3 periodos. ¿Cuál era el valor de la variable X para el individuo? Vamos a suponer que era educación, en los 3 periodos en los que lo observé. Y lo que hago es, a la regresión que tenía, a la ecuación que tenía de interés, no le resto su primera diferencia, le resto la media en el tiempo. Va a pasar lo mismo, ¿por qué? Porque al ser esto constante, la media en el tiempo de alfa i es alfa i. Entonces, al restarle al modelo y y t, le resto y barra, voy a controlar por alfa i. Desaparece la alfa i y es exactamente la misma intuición que les dije antes. Solo que este es el modelo que se estima con mayor
de mayor manera, ¿no? Se utiliza el modelo de efectos fijos porque tiene propiedades econométricas, digamos, más deseables, ¿no? A las cuales no es el momento de entrar en el detalle, pero básicamente es más eficiente, usa de mejor manera la información y tiene menor matriz varianza. Vamos a ver un ejemplo brevemente de cómo podríamos usar esto para hacer diff in diff en un caso muy específico. Entonces, este es un ejemplo donde se trata de ver cuál es el valor o qué tanto la gente está dispuesta a sacrificar salud a cambio de dinero. Bueno, así suena muy feo decirlo de esa manera. Más bien, qué tanto la gente valora la salud. Y una manera de poder ver qué tanto la gente valora la salud, tendríamos que encontrar algún bien de mercado que esté relacionado con alguna probabilidad de enfermarse, ¿no? Sería un poco la lógica. Pero más que entrar en el detalle específico de la pregunta, que podría ser o no de interés, es más bien lo que yo quiero aquí hablar del uso que se hace de los datos de una manera interesante para hacer una evaluación de diff in diff. El efecto, aquí otra vez, no es un programa positivo, es un evento negativo, ¿no? Pero igual también queremos ver cuál es el impacto de este programa negativo. Entonces lo que decimos es muy probable que el precio de las viviendas, el precio de las casas, puede estar relacionado de manera positiva o negativa con alguna característica, ya sea ambiental o de salud. Entonces, la idea es que precios de vivienda distintos pueden estar reflejando, por ejemplo, riesgos a la salud distintos, ¿no? Que es el caso de lo que vamos a hablar aquí. Muchas veces es muy difícil hacer estas estimaciones porque no tenemos grupos comparables, no tenemos algo que sea directamente comparable. Es decir, no podemos comparar una ciudad muy grande, cuánto cuesta la vivienda, con una ciudad muy pequeña y pensar que la diferencia en los precios de la ciudad grande y la pequeña se debe únicamente a que en una hay mejor nivel de salud que en la otra, hay menos contaminación del aire que en la otra. ¿Por qué no podemos hacerlo fácilmente? Porque a lo mejor en la ciudad grande pues, no solamente es eso, sino en la ciudad grande también hay más empleo, etc. Entonces resulta muy difícil hacer las comparaciones. Pero a veces se puede, y es en este ejemplo del que vamos a hablar, se puede. Se puede porque sucede lo que llamamos un experimento natural, es decir, un evento que no fue causado de manera directa por la gente afectada, pero que hizo que variara el riesgo a la salud entre una comunidad y la otra. Específicamente en este artículo de lo que hablan es de riesgos a la salud en dos condados, en dos municipios distintos en el estado de Nevada, en Estados Unidos. Y resulta que en uno, desafortunadamente, se encuentra que hay un incremento sustancial en el número de casos de leucemia infantil. Entonces hay un municipio, un condado en Estados Unidos, que se llama ese condado de Churchill, donde se encontró en 1999 que el número, la frecuencia de casos de leucemia infantil era mucho más alto que lo que tendría que ser, dado el tamaño de la población. Se denominó entonces, que ahí existía un cáncer clúster. ¿Y qué es eso lo que va a implicar? Bueno, vamos a ver cómo afecta eso el valor de la vivienda. Y resulta además que hay un condado vecino, el condado de Lyon, que se utiliza como grupo control. Los dos condados, son muy similares, tienen tendencias muy parecidas en el valor de la vivienda. La única diferencia es que en uno no tienen este problema y en Churchill se determinó otra vez desde el 99 que se tenía este riesgo de leucemia infantil. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que el precio de la vivienda en Churchill bajara, ¿no? Comparado con el precio de la vivienda en otros lugares. Y se tiene información del precio de venta de las casas en ambos lugares, en Churchill y en Lyon, antes y después de que se detectara el cáncer clúster, antes y después de que la gente supiera que tenían este riesgo. Además de eso, en muchos casos las casas se vendieron más de una vez. Entonces, la misma casa se vendió varias veces. Es decir, tenemos un panel de viviendas. Yo observo una vivienda en el año 0, y después observo la misma y sé a cuánto la vendieron. Y después en el año 1 observo la misma vivienda y la habían vendido otra vez. Entonces sé cómo cambió el precio de la vivienda en el tiempo. Puedo generar esta lógica de datos. Aquí es donde, ¿no? Esta parte creo que es muy interesante y espero que ayude como a redondear, ¿no? Toda la lógica, más allá
de la parte un poquito más técnica de la que hemos estado hablando, las formulitas, y de la pregunta específica, enfatizar otra vez la lógica de evaluación de impacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? No es una manera de ilustrar este supuesto de tendencias iguales en ausencia de tratamiento. ¿Por qué? Porque tienen información, cada puntito de estos es un índice de precios de la venta de viviendas en el condado de Churchill, son las que tienen un círculo, el condado de Leon son los triángulos, y el condado y el estado completo, el estado de Nevada, son los cuadrados. El Cancer Cluster, decíamos, sucedió en el 99. Entonces tienen información para muchos años antes, ¿no? El -1, -2, -3, etc. Y si se fijan, el índice de precios se movía de manera muy parecida. O sea, tenían una tendencia similar en ausencia de tratamiento. Entonces iba subiendo más o menos al mismo ritmo. Lo que tenemos aquí en las líneas punteadas es el intervalo de confianza estadístico. Es decir, estadísticamente son iguales los precios, la manera en que crecía el precio de vivienda en Churchill, en el condado de Leon y en el estado de Nevada. Y así se mantuvieron por lo menos durante 10 años. Después resulta que pasa este evento del Cancer Cluster, y lo que vemos aquí, este es el condado de Churchill, donde se descubrió el Cancer Cluster. Vemos que el precio de la vivienda no cambia. ¿Sí? Se mantiene básicamente en la misma banda donde estaba en el 96, ¿no? O sea, básicamente el mismo precio que en el 96. Si no supiéramos hacer evaluación de impacto, o por lo menos la intuición de evaluación de impacto, únicamente hubiéramos observado el antes y el después, ¿no? Diríamos, vamos a ver cuánto es el precio de la vivienda en el 2000 y cuánto era en el 98, ¿no? O en el 2003 y cómo era en el 97. ¿Qué diríamos? Bueno, a la gente no le afectó el saber de este Cancer Cluster, porque las viviendas no bajaron de precio, la gente está igual de dispuesta a vivir en ese lugar, está dispuesta a seguir pagando el mismo precio por vivir en ese lugar. En realidad no teníamos un contrafactual. Si yo hago el antes y después, es una idea, es un método incorrecto. ¿Qué tendríamos que ver? Tendría que compararlo con su grupo control. Y aquí lo que diríamos es, no, mira, sí, efectivamente se mantenían iguales, no había diferencia en el precio. Y ahora, después de que se descubrió el Cancer Cluster, nos fijamos unos años después, y el precio en el estado de Churchill está muy por debajo de lo que está en el condado de Leon. ¿Qué habríamos esperado si no se hubiera detectado el Cancer Cluster? Que el precio del condado de Leon se hubiera mantenido por acá, se mantuvieran iguales. No fue así. No es evidente que bajó, no se nota que bajó, lo que sucede es que no subió como tendría que haber subido. Entonces, esta diferencia, podríamos decir, es el impacto de este evento negativo. ¿Sí? Entonces, esa lógica es la que tenemos que estar siempre pensando cuando estamos haciendo evaluación de impacto. No puedo observar nada más una tendencia en el tiempo sin tener con qué compararla. Tengo que generar este contrafactual o tener la idea de un contrafactual, que aquí lo puedo utilizar por el tiempo y por tener un grupo control, y entonces ver dónde yo esperaría que estaría. Ahora sí puedo ver cuál fue el impacto de este evento. No fue cero, como lo pensaría solamente viendo el antes y después. Fue, de hecho, una caída, o se perdió la oportunidad de una apreciación en el precio de las viviendas bastante considerable. Aquí ya tenemos estos resultados, no más estas diferencias de las que hemos hablado, y la diferencia que realmente, ¿no?, se obtiene es esta diferencia. Esto es diff in diff, este es el valor. Quiere decir que casi cayeron en 8% el valor de la vivienda. Como tenemos además información sobre cada una de las viviendas y tenemos el panel, bueno, lo puedo hacer más fuerte. Puedo hacer una estimación econométrica en la que controlo por un modelo de efectos fijos, un modelo que es justo el que acabamos de ver. Corro una regresión donde a Y le quito su media en el tiempo. Y eso, entonces, estoy haciendo diff in diff, pero también estoy controlando por heterogeneidad no observada o por variables omitidas. Es mucho más fuerte. Cuando hacemos eso, entonces tenemos, ¿no?, el modelo de regresión lineal, otra versión del modelo de regresión lineal y el modelo de efectos fijos. Van cambiando los efectos. Más allá, insisto, ¿no?, lo que nos interese o no esta aplicación, lo que yo quiero enfatizar es el uso de diferencias en diferencias, la intuición que queda, espero que muy clara con la gráfica que vimos un momento antes, y cómo, si además lo que tengo es un datos panel, puedo corregir por heterogeneidad no observada, es decir, por características de la casa que yo no observo, como la calidad de los acabados,
si están en cierta dirección respecto a por dónde sale el sol, etcétera, etcétera. Toda esa información que no la tengo, que podría afectar el precio de la vivienda, como tengo datos panel, es como si lo estuviera observando. Okay, entonces, ese es el modelo, ¿no? Entonces, hemos hablado hasta ahora de distintas maneras. Hablamos de método experimental, hablamos de usar regresión y regresión simple y hasta dónde nos podía llevar. Después hablamos de variables instrumentales. Ahora vimos el método de diferencias en diferencias y diferencias en diferencias con panel. Vamos a hablar de un método más, que es el del diseño de regresión discontinua. Aquí, por las características del método, nos vamos a enfocar mucho más en la intuición, ¿no? y es como más sencillo. Entonces, ¿a qué se refiere el método de regresión discontinua? Puede ser un método muy útil para evaluación de impacto, porque es como muy intuitivo, muy sencillo, pero solo se puede utilizar en contextos muy específicos. ¿A qué me refiero con esto? Que son programas que se tienen que haber asignado de acuerdo a una regla, y a una regla que tenía un corte muy bien definido. Por ejemplo, el individuo va a recibir el programa si una variable específica determinada por la persona encargada del programa, o un índice, cruza un umbral. Entonces, si para el individuo y la variable z es mayor que un umbral previamente determinado, z barra, perdón, entonces sí recibe el programa. Si zi está por debajo de ese umbral, entonces no va a recibir el programa. Voy a poner varios ejemplos para que esto quede claro. Uno de ellos sería esta otra vez, ¿no? Un microcrédito. Y podríamos tener una regla de elegibilidad que dice, si el hogar tiene menos de 5 hectáreas, entonces es elegible. Si tiene más de 5 hectáreas, no es elegible. Entonces son reglas muy claras. Si el programa no tiene este tipo de reglas, entonces no puedo utilizar la lógica de regresión discontinua. Si las tiene y si son, entonces puedo usar la lógica de regresión discontinua. Otro ejemplo, ¿no? Ser elegible para tener una beca de licenciatura. Podría haber un índice que se construye combinando la calificación en la escuela, el ingreso de los padres, la calificación en un examen de admisión, etcétera, etcétera, y todo eso me da un valor de, vamos a decir, se pone un umbral y dice, la gente que tenga un valor superior a 6.8 es elegible. Si alguien tiene 6.81 es elegible. Si tiene 6.79 no es elegible. Entonces, eso genera una discontinuidad. Es una regla muy clara que me dice quién puede tener y quién no puede tener el programa. La clave para que esto funcione, además de esa característica en términos de que existe la regla discreta, es que el individuo no pueda manipular de qué lado va a estar. Es decir, en el caso del microcrédito y las hectáreas, no puedo modificar el número de hectáreas de tierra que tengo. Lo que se suele hacer es a lo mejor decir, no es cuántas hectáreas tienes el día de hoy o al día siguiente de que se anuncie el programa, sino va a decir, son elegibles los que tienen media hectárea o menos, de acuerdo a los registros nacionales de hace 2 años. Entonces ya no puedes hacer nada para participar en el programa. ¿Por qué? Porque si pudieras hacer algo para participar en el programa o para salirte del programa, tendríamos nuevamente este problema de autoselección, ¿no? Del cual hemos hecho referencia, y era todo este tema de los libros de texto y si la escuela obtiene o no obtiene un programa o un tratamiento específico, o si tengo el microcrédito porque soy más hábil o más emprendedor. No, eso no lo puedo modificar. Entonces es muy similar en el sentido de que el individuo no puede hacer nada para participar. Es muy similar a la lógica de experimentación, nada más que aquí es una cuestión de una regla. Pero para el individuo eso es casi aleatorio. Esto es casi aleatorio que yo tuviera 0.51 hectáreas o 0.49. Con 0.49 soy elegible, con 0.51 o 0.60 ya no. Yo no pude hacer nada y fue más o menos aleatorio. Entonces eso es muy importante, que el individuo no pueda manipular si va a ser elegible o no. Veamos otra cosa para que ayude un poquito toda esta lógica, ¿no? Algo un poco más gráfico. Un programa que quiere subsidiar la compra de fertilizante, esperando que con eso los agricultores produzcan más. Pero solo quiere subsidiar, ¿no? La regla dice, solo voy a subsidiar a los que tienen menos de 20 hectáreas. ¿Qué es lo que decimos o qué es lo que sucede en esto? Que es arbitraria la regla de las 20, pudo haber sido 21, pudo haber sido 18.
Y lo que tenemos es que queremos motivar la producción, pero en realidad, antes del programa, un individuo que tiene 19 hectáreas, que está por ejemplo por aquí, produce prácticamente lo mismo que un individuo que tiene 21 hectáreas. Es decir, son casi indistinguibles. Y eso es algo muy útil. Ahorita vamos a ver por qué. Con otro ejemplo. Imaginémonos ahora un programa de transferencias monetarias. El gobierno con ese programa lo que quiere es incentivar un incremento en el gasto en alimentos para los hogares más pobres. Y entonces dice, bueno, yo tengo un índice de pobreza. Entre más grande es el valor, menos pobre es la persona. Entre más pequeño es el valor, más pobre es. Y determina que de aquellos individuos que tengan un índice de pobreza por debajo de 50 son elegibles para recibir este programa de transferencias monetarias. Y los que están por arriba de 50 no son elegibles. Esta es la línea base. Antes del programa, este es el gasto en alimentos. Insisto, si se fijan en alguien que está de un lado de la discontinuidad o de un lado de la regla y alguien que está del otro, su gasto en promedio es prácticamente el mismo, ¿no? Este es el gasto para estos individuos y es básicamente el mismo, al menos en términos estadísticos, para todo este círculo. Los que están de un lado o del otro son básicamente iguales. Aquí vamos con esto que estamos generando una especie de contrafactual. Entonces la gente que está de este lado que no es elegible es el contrafactual para los que sí son elegibles. Y por eso es importante que ellos no hayan decidido estar de este lado o de este otro, simplemente una determinación ligeramente, o no ligeramente, una determinación, digamos, del gobierno que fue arbitraria, de ponerlo en 50, lo pudo haber puesto en 60 o 35, determina si eres elegible o no. ¿Qué esperaríamos entonces? Sucede el programa, ¿no? Se ejecuta el programa y tenemos información para él después. Y ahora resulta que los individuos que sí recibieron el programa, acuérdense que eran estos, se comportan de una manera distinta. Ya se movieron, estaban antes, ¿no? Antes los teníamos en la misma línea, seguían la misma tendencia. El gasto en promedio era el mismo para un grupo y para el otro. Ahora que ya que existe el programa, se separaron. Los que reciben el programa incrementaron de manera considerable su gasto promedio en alimentos. ¿Ok? Entonces, como este era mi grupo control, yo puedo decir cuál fue el impacto del programa. Pues el impacto del programa fue la diferencia en esta pendiente, ¿no? La diferencia entre A y B. ¿Por qué? Porque el argumento del contrafactual, diríamos, es si no existiera el programa, estos individuos, en lugar de estar aquí arriba, esperaríamos que estuvieran aquí abajo, como estaban antes. Entonces, antes se movían juntos, entonces no había una discontinuidad aquí. Bueno, había una cosa muy homogénea en el gasto, cómo iba progresando conforme la pobreza disminuía. El índice de pobreza aumentaba, ¿no? Por la manera en que está medido. Y ahora resulta que no, que ya son bien distintos los grupos que reciben el programa de los que no. Entonces, esto se convierte en un contrafactual de esto. Y puedo decir, aquí es donde habrían estado sin el programa en el siguiente año, y aquí es donde están. Entonces, el programa tuvo este impacto positivo, aumentó el gasto medio en alimentos. ¿Sí? Entonces, es algo que puede ser muy poderoso, esta lógica de regresión discontinua, pero insisto, necesitamos que haya una regla discreta, que es la que dice quién recibe y quién no recibe el programa. ¿Cómo lo podemos estimar? Bueno, tal como lo definimos antes, perdón que me voy a regresar aquí otra vez, lo que tenemos son que llamamos dos interceptos distintos, ¿no? La pendiente, la inclinación de las curvas es la misma, lo que está cambiando es que esta cortaría el eje aquí y esta lo está cortando en otro lado. Entonces hay un traslado de estas líneas de manera paralela. ¿Cómo medimos eso? Puedo correr una regresión muy sencilla. Tengo una regla de asignación al tratamiento. Entonces, el tratamiento lo reciben aquellos que, como lo teníamos no es exactamente el ejemplo de la gráfica anterior, es un ejemplo distinto donde el tratamiento se recibe si estás por arriba de, ¿no? Entonces, el tratamiento lo va a recibir, va a tomar el valor de 1, si alguien está por arriba del umbral. Y no lo vas a recibir si estás por debajo del umbral. Generamos esa variable dicotómica.
Y estimamos esta regresión. Una regresión donde vamos a tener un intercepto, tenemos esta variable continua, el índice o la variable que determina, vamos a suponer que fuera de hectáreas, por ejemplo. Y aquí tenemos si recibe o no recibe el tratamiento. Y entonces yo puedo correr esta regresión. Y este parámetro, esta RO, va a ser una estimación del impacto del programa. Es exactamente, si lo viéramos en términos gráficos, esa RO es una estimación de esta diferencia. Es justamente lo que yo quiero, es cómo se trasladó esta curva, en este caso de manera positiva. Entonces, esa RO sería una estimación de la diferencia entre un grupo y el otro. Listo, entonces es muy fácil de estimar si es que efectivamente tengo la información, o mejor dicho, si es que efectivamente el programa se llevó a cabo de esa manera. Vamos a ver un ejemplo de esto. Este es un programa que se llevó a cabo en España y donde lo que querían ver era si hacer una transferencia de dinero asociada al nacimiento de los niños iba a tener un efecto en la fertilidad y en algunas otras variables como bienestar de las familias. ¿Qué es lo que hicieron? Anunciaron un programa que entraba en vigor en 2007, se anunció el 3 de julio de 2007, y se avisó que todos los niños nacidos a partir del 1 de julio del 2007 eran elegibles para recibir un pago de 2.500 euros. Es decir, a cada pareja o a cada mujer que tenía un hijo, después de esta fecha, después del 1 de julio, le hacían un pago de 2.500, una transferencia de una sola vez. Y lo que quieren es ver si esta política afectó la fertilidad de manera positiva. ¿Qué es lo que está sucediendo? En lo que se fijan no es tanto nacimientos, lo que se fijan es la variable concepción, es decir, ¿no? Se regresan desde el periodo de nacimiento hacia atrás. ¿Por qué? Porque lo que esperaríamos es que si este programa realmente incentiva la fertilidad, tendríamos que ver que después de que se anunció, aumenta el número de concepciones. Antes de que se anunciara, no tendría por qué haber tenido un efecto. Entonces, el grupo control es las concepciones que sucedieron antes de julio. El tratamiento es todo lo que sucede después de julio. Aquí en términos gráficos, no me voy a detener mucho en explicar, ¿no?, todo el detalle, pero aquí tenemos el número de concepciones a raíz de esto. Y efectivamente aumenta. Entonces, esto es antes del programa, aquí sucede el programa, después del programa hay un incremento en el número de concepciones. Tuvo un efecto positivo en ese sentido. Aumenta en aproximadamente 5% de acuerdo a los datos. Otro efecto que tuvo es una disminución en los abortos. Entonces, esta era la tendencia que tenían los abortos antes de que se anunciara el programa. Después de que se anuncia, hay una disminución en el número de abortos. Entonces, se controla por un montón de cosas, estacionalidad, el tiempo, etcétera, y hay una reducción de entre el 6 y el 7%. Otra cosa que sucede es la proporción de las mujeres que trabajan, cuántos meses tardan en regresar a trabajar. Y aquí era algo que querían promover también, es que regresaran a trabajar, pero menos pronto, ¿no? Entonces, el número de mujeres que regresan a trabajar casi inmediatamente después de haber tenido el hijo se reduce después del programa. Es decir, gracias a la transferencia condicionada, la transferencia esta de dinero, las madres se pueden quedar un poco más de tiempo en casa y no tienen que regresar a trabajar tan pronto. Más allá de los detalles específicos del programa, lo que nos interesa es ver cómo se utiliza esta lógica de regresión discontinua. Entonces hay una discontinuidad muy clara, en este caso es en el tiempo, y podemos determinar el efecto observando a los individuos de un lado o del otro de esta regla. Algo importante con este tipo de mecanismos es tratar de estar seguros que efectivamente lo único que está cambiando en ese periodo de tiempo es, en este caso, el anuncio de que se le iba a dar dinero a 2.500 euros por cada hijo. Porque podría ser que otras cosas habrían cambiado. ¿Cómo podemos estar seguros que es lo único? Bueno, una manera de verlo es lo que los autores aquí nos muestran, ¿no?, esta especie de validez. ¿Qué esperaríamos? Que no haya otras variables que cambien. Entonces, lo único que cambió fue la concepción o el aborto, cosas que efectivamente estaban relacionadas con el programa. Pero no cambió, por ejemplo, la edad de las madres.
la edad de una madre antes y después de la edad que las madres, de las mujeres que se van a convertir en madre antes y después del programa no se ve afectada. Es las mismas. Tampoco hubo un efecto en que aumentara la proporción de madres que son extranjeras. Entonces no generó ningún efecto en ese sentido. Tampoco hay un efecto en que ahora tengan más hijos las mujeres que están casadas o que no están casadas. Se mantiene. Entonces no hay discontinuidad. Tampoco tiene que ver con habilidades en el trabajo. Entonces, si regresamos aquí a estas tres, aquí habíamos visto, aquí hay una discontinuidad, baja claramente después del programa. Aquí hay otra discontinuidad, sube claramente después del programa. Entonces, el número de concepciones, sucede el programa, que es esta línea, aumenta el número de concepciones. Sucede el programa, baja el número de abortos. Se da el programa, baja la proporción de mujeres que regresan inmediatamente a trabajar. Se da el programa, no pasa nada con la edad de las mujeres que están teniendo hijos, no pasa nada con la fracción de mujeres que son extranjeras, etcétera, etcétera. Entonces esto nos hace estar tranquilos, decir, bueno, parece que efectivamente mi programa afectó solamente las decisiones que buscábamos afectar, y entonces lo que estoy midiendo efectivamente es el efecto del programa. No es que haya un montón de tendencias, no estoy viendo un proceso migratorio, que a lo mejor es lo que explica por qué hay más gente, por qué hay más nacimientos. No hay nada, no hay otra cosa que se está modificando, solamente fue el programa. Insisto, esta lógica de regresión discontinua puede ser como muy útil, muy transparente, pero depende del programa del que estemos hablando. Un método más, ¿no? en esta lógica, en esta visión, digamos, muy como informativa de los programas, de los métodos para hacer evaluación de impacto, es que se conoce como matching o emparejamiento. Lo que queremos hacer es generar un grupo contrafactual artificial, digamos que todo lo demás falló, no quiero usar variables instrumentales, no puedo, no tengo una variable instrumental, no tengo datos panel, no fue una regresión discontinua, no fue un programa que tuviera una discontinuidad. Entonces voy a hacerlo de manera artificial, voy a utilizar técnicas econométricas para construir un grupo control artificial. El problema con este método, bueno, no el problema, ¿no? Lo que sucede es que es como más complejo y requiere más, digamos, del uso de econometría, ¿no? Es menos intuitivo. Lo que tengo que hacer es tener unidades similares que tienen el tratamiento para compararlas con unidades similares que no tienen el tratamiento. Entonces trato de encontrar a alguien similar. ¿Cómo hago eso? Veo todas las variables observables del individuo, ¿no? Su edad, su género, de la empresa, cuántos años lleva con registro, etcétera, etcétera. Todas las características que puedo observar. Y con ellas trato de generar, o más bien, con ellas genero un modelo de probabilidad que me diga, dadas las características observables, qué tan probable es que esta persona tenga o no tenga el programa. Y eso lo hago para toda la muestra. ¿Sí? Entonces, para cada, vamos a suponer que estamos hablando de individuos, para cada individuo en la muestra, conozco sus características y gracias a este modelo econométrico que estimé, sé cuál es, dadas sus características observables, cuál es la probabilidad de que esa persona tenga el programa, o haya recibido el tratamiento. Y después si lo recibió o no. Y lo que hago es emparejar tratados y controles basándonos en esto que llamamos el propensity score, que no es otra cosa más que esto, la probabilidad de que efectivamente hayan tenido el programa. Entonces una cosa es la probabilidad de que la hayan tenido y otra es si la tienen o no. Entonces voy a tomar un individuo con una probabilidad de 80% de tener el programa, que sí tiene el programa, y lo voy a comparar con un individuo que también tiene una probabilidad de 80% de tener el programa, pero que no lo tiene. Entonces, en características observables, son iguales en el sentido de que los dos tendrían la misma probabilidad de haber tenido el programa, pero uno la tiene y otro no. Y así es como genero el grupo control. ¿Okay? Entonces, artificialmente genero un grupo control donde estoy comparando gente con la misma probabilidad de haber tenido el programa que los que sí efectivamente lo tuvieron. La clave aquí es poder comparar lo comparable, es decir, tengo que tener lo que llamamos soporte común. ¿Qué es soporte común? Bueno, vamos a verlo del otro lado, como una falta de soporte común. Aquí no hay soporte común. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, esta distribución es la de los individuos que no recibieron el programa. Esta es la de los que sí lo recibieron. ¿Cuál es el problema con esto? Aquí tengo un montón de individuos, vamos a poner que esto es más o menos 10%.
¿no? Entonces, hay individuos cuya probabilidad de recibir el programa era, vamos a decir, 5%, y no recibieron el programa, son los que están en esta zona de este color gris. Pero no tengo ningún individuo con probabilidad de 5% de no haberlo recibido que lo recibió. No hay soporte común. Este es el soporte común. Tengo individuos, ¿qué quiere decir soporte común? Que tengo individuos con, vamos a decir, una probabilidad de 50% de haber recibido el programa, que efectivamente lo recibieron, están aquí, y tengo también individuos con 50% de probabilidad de haber recibido el programa que no lo recibieron, que están acá. Entonces, todos estos, para todo este rango de probabilidades que está entre la línea punteada, tengo individuos comparables. Tengo gente con la misma probabilidad, tanto en el grupo que lo recibió como en el que no. Pero por acá no tengo a tengo individuos con probabilidad, digamos, de 98% de haber recibido el programa, que sí lo recibieron, pero no tengo a nadie que no lo recibió. Entonces, a toda esta gente no tengo con quién compararla. A toda esta gente tampoco tengo con quién compararla. Eso no es ideal, ¿no? Lo que buscaríamos en el modelo de propensity es tener esto lo más amplio posible. El soporte común, la zona gris oscura, tendría que ser lo más amplia posible. Hay métodos técnicos para tratar de lograr eso, ¿no? Pero eso ya, digamos, se empieza a volver más sofisticado. Pero la intuición es, voy a generar un grupo artificial que me sirva como control. Y para generar el grupo artificial necesito tener gente con la misma probabilidad que tuvo el programa y la misma probabilidad y otros que no tuvieron el programa, para poder compararlo comparable. Esa es la clave. Pero todo esto es, otra vez lo logro, con métodos econométricos. Entonces es mucho menos intuitivo que los que habíamos visto hasta ahora. Veamos rápidamente un ejemplo. Este es un ejemplo que se hizo en México, en una provincia, en un estado en México, para comparar el efecto de un programa que se llama piso firme, porque lo que estaba dando era poner cemento en pisos que eran únicamente de tierra. Y se utilizaron dos comunidades distintas, ¿no? Que, están que son muy cercanas unas a la otra. Y lo que se hizo fue generar esta idea de propensity score matching, ¿no? Esta idea de buscar grupos control. No se hizo algo experimental, simplemente se buscó decir, voy a agarrar a alguien con probabilidad alta de haber recibido con las mismas características que el otro, que lo tenga y que no lo tenga, pero bueno, ese es el método. Y aquí querían ver cuál era el efecto que tenía el programa en cuestiones de salud y de bienestar. Una de las primeras cosas para esta lógica de soporte común, ¿no? Lo que dicen es, aquí están comparando, eran dos estados de México, en uno sí sucedió el programa y en el otro no. Y lo que tenían era que básicamente son iguales en términos del número de miembros en el hogar, son básicamente iguales en el número de cuartos, de consumo, etc. Entonces, a la hora de hacer el matching, se parecen mucho. Otras variables aquí en las que se parecen. ¿A qué vamos? Y esto espero que lo puedan ver un poco en su pantalla ustedes, pero lo que tenemos aquí es, ya que hicieron el matching, que bueno, eso no se ve, ¿no? Es esta parte más econométrica, se hacen las comparaciones y resulta que ellos pueden decir, ya que comparan con el grupo control, pues efectivamente hay beneficios en salud, ¿no? La gente que está en estas comunidades o en estos hogares que ahora ya tienen un piso de cemento, tiene menos parásitos, menos diarrea, menos anemia, etc. Insisto, la clave para que esto funcionara era que estaban comparando lo comparable. También tienen mejores niveles en términos de satisfacción con la calidad de su casa, satisfacción con la vida, etcétera, etcétera. ¿No? Y entonces este otro método que requiere, insisto, es menos intuitivo. La intuición básica es, no tengo un grupo control natural, no tengo un antes y después, no puedo utilizar variables instrumentales, o no quiero utilizar variables instrumentales, no fue algo experimental, voy a generar econométricamente, técnicamente, un grupo control artificial. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando variables observables. Y con esas variables observables voy a generar una probabilidad de haber tenido o no el programa. Y entonces los que no lo tuvieron son mi control y eso es lo que estoy comparando. Y lo demás, ahí sí, digamos, es una parte más técnica de cómo hacemos la econometría para eso. Pero esa es la intuición del método de matching o de emparejamiento. Por último, voy a hablar muy poquito de algo que se llama simulaciones, que no es un método econométrico, es algo que se utiliza cuando
el tipo de problemas a los que nos enfrentamos son distintos. Por ejemplo, cuando el impacto del tratamiento es de muy largo plazo, ¿no? A lo mejor no tengo tiempo para esperar medir los efectos del programa, porque es un programa que a lo mejor va a tener efectos dentro de 20 años. Entonces yo prefiero simularlo. O cuando el tratamiento es un país completo, una región completa, pues va a ser muy difícil tener un grupo control, ¿no? Imaginémonos lo que tiene que ver con tratados comerciales, ¿no? Es muy difícil, ¿no? No vamos a aleatorizar, no podemos tener un grupo control, ¿no? Un país control de otro, si todo el país va a tener como política un cambio en la política comercial. Puede ser también, ¿no?, que quiero evaluar los potenciales impactos del proyecto antes de que suceda. Entonces, si es antes de que suceda, pues no lo puedo hacer con ninguno de los métodos que hemos estado hablando. Y ahí lo que se puede hacer, una de las alternativas es utilizar modelos de simulación. Entonces, un modelo que va a tener algunas bases econométricas, algunas bases teóricas, pero a final de cuentas voy a utilizar yo simulaciones en computadora para poder tratar de predecir qué podría pasar, cuáles podrían ser los impactos de un programa. Entonces, eso no me voy a detener, digamos, va mucho más allá de los objetivos de estas sesiones, pero quería mencionarlo para que sepan que está ahí, ¿no? Se pueden hacer estas simulaciones en computadora, estas microsimulaciones. Hay distintos estilos de microsimulaciones, unas de ellas que tienen que ver con esta lógica de evaluación de impacto, se conocen como Local Economy Wide Impact Evaluation, ¿no? Entonces pueden buscarlo si es que sea algo que les interese. Entonces, este es como cuando nos queremos mover de la parte econométrica, ya sea porque no hemos hecho el programa o porque las características del programa que queremos evaluar no se van a prestar para hacer algo con datos microeconométricos. Y bueno, con eso terminaríamos esta sesión y en realidad este grupo de 4 sesiones en las que espero haber logrado transmitirles la intuición y una idea general de los métodos de evaluación de impacto desde la perspectiva, digamos, econométrica y que tengan más información de la que tenían antes sobre cómo se utilizan, cuál es la intuición, para qué sirven y demás. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Espero que estas sesiones hayan sido de utilidad para ustedes.